Hola, queridos amigos. Estamos en un nuevo capítulo del podcast Sobre el Diván con Jonah Cabrera y Emerita Fuenmayor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la cura verbal O la expresión de las emociones. o la expresión de las emociones. Cómo realmente la palabra nos sana, Nos cura. nos alivia. No, yo digo la cura porque se habla de una, por ejemplo, en psicoanálisis se habla de una cura psicoanalítica, ¿no? Y es a través de un discurso, es decir, la estructuración de un discurso por parte del paciente. Bueno, realmente cuando Freud no descubrió la pólvora, de verdad, realmente tampoco descubrió el agua caliente, pero sí le dio un nombre a esto, le dio el nombre de modo catártico, le dio la posibilidad de que la gente lo tome más en serio, de que expresarse a través de la palabra, a través del discurso, pueda sanar su trauma, sus emociones y pueda drenar la negatividad, puede ser histórica, ¿no? Bueno, también él logra hacer la transición del plano tradicional, el plano religioso, incluso de la confesión hacia el lado racional y científico. Es decir, que no es que Freud descubrió la cura a través de la verbalización, tampoco es la cura a través de la expresión de las emociones. Creo que él percibió, tuvo la intuición o hizo el recorrido. Bueno, lo experimentó con un paciente que el paciente le dijo, espere, no me interrumpa, necesito hablar. O sea, el mismo paciente dijo, yo necesito decirlo. Necesito decirlo, y vio, observó, como buen científico, que esto realmente hacía un cambio positivo en la persona. Bueno, pero eso a partir de un vínculo que se crea. Con la transferencia. Un vínculo que se crea entre el analista y el analizante. Pero deberíamos explicar, porque no todo el mundo sabe lo que es la transferencia, deberíamos explicar qué es antes de seguir. Cuando digo que el vínculo, es decir, ¿usted sabe lo que es un cómplice? Obvio. Un cómplice es una persona a quien nosotros le transmitimos, nos comunicamos en los momentos más difíciles e incluso en momentos que vamos a estar fuera de la ley, puede ser del padre, de la madre o de la autoridad civil, etcétera, etcétera. Tenemos un cómplice, significa que él tiene nuestro secreto. Claro, y que podemos confiar de que no los va a revelar. Pero también la transferencia. Y que nos vamos a sentir más seguros porque estamos uniéndonos con fuerzas, estamos uniendo energía para enfrentar el hecho. Claro, la transferencia también, no todo el mundo hace el clic, ¿no? La transferencia también tiene que ver con tus carencias, donde tú buscas una persona que necesitaste y lo ves en ella, y ahí hay como un vínculo que se fortalece a través de, valga la redundancia, la transferencia que se da, ¿no? Pero ¿por qué uno necesita llegar a ese estadio? ¿Verdad? Eso es lo importante de saber, porque uno necesita llegar a ese estadio de necesitar, no un cómplice, no mi amigo de la infancia, un confidente, no un confidente, sino llegar a una terapia, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que se confiesa con el peluquero, y muchos peluqueros que se confiesan con su cliente. Bueno, no es lo mismo confesarse que analizarse, ¿no? No es lo mismo, ya que el psicólogo o el psicoanalista te va guiando en lo que te va a decir, no, o lo que tú vas a decir te atrapa en lo que te está dañando, atrapa la palabra correcta que tú dijiste. E interpreta el silencio. Y él interpreta el silencio. Bien, entonces va estructurando un discurso. hay más conocimiento como para
drenar, es decir, si ella habla de dolor en un discurso, yo digo, dolor, lo repito para que el mismo paciente pueda escucharse y diga, tengo que reflexionar Claro, sobre pero esa palabra. ahorita hay muchas tendencias tan esotéricas, nuevas religiones, nueva era, etcétera, que te dicen, medita. Entonces, haz introspección. Entonces, pero eso no logra realmente sanar. ¿Por qué? No, porque necesitas un interlocutor que te pueda sacar. Digamos, porque el hombre es un animal social. Por eso se llama catarsis. Realmente el método catarsis. Pero la catarsis tú lo puedes hacer en el teatro. Es decir, los antiguos griegos, Claro, antiguos griegos hacían catarsis colectiva. Claro, en todas las Iban a la expresiones. tragedia y lloraban y veían llorar. En todas las expresiones catárticas que son del arte, ¿no? Pero cuando tú vas, y ahí yo estoy defendiendo la terapia, cuando tú vas a la terapia, esta señora o este señor está formado como para, o tiene las herramientas exactas para poder llevar ese discurso a buen término. Pues yo creo que es a través de la creación de un vínculo. Claro, que primero viene la transferencia y después vienen las herramientas del psicoanalista o del psicólogo. Sí, porque si no logras que la persona en conflicto, la persona que busca ayuda, que lo llevan para darle apoyo, no confíe, no tumbe las barreras, no tumbe los bloqueos, no tumbe la censura, la inhibición. Claro, la transferencia se da cuando está el clic, cuando el paciente o la persona que necesita la terapia, no necesariamente tiene que estar con un trastorno gigante, sino simplemente sanar ciertas heridas de infancia. Tú puedes llegar y decir clic con esta persona porque me da confianza, por X o Y, tu inconsciente está hablando en ese sentido. ¿Y por qué se llega realmente entonces a ser el paciente de psicoanálisis? Se llega a ser un paciente de psicoanálisis porque hay un conflicto. Porque hay un conflicto, hay una herida, hay un traspié en tu vida que ¿De dónde proviene? Del trauma. ¿Y por qué te traumatiza? Porque no eres consciente de lo que te pasó o no analizas o no puedes sobrellevarlo porque pasa más allá de tu conciencia, pasa más allá de tu razón. Pero ¿no será que tú piensas que tú has hecho mal algo? No siempre. O que alguien te ha hecho mal. Por ahí va, sí. Mucha gente culpa al otro. Entonces el conflicto proviene de un hecho, aunque hay teorías de que supuestamente las constelaciones familiares, etcétera, eso vienen, son traumas históricos. Hay diferentes tipos de terapia. Pero, ¿no? En el caso de que estamos hablando, la persona se pone en conflicto porque no entra dentro de una norma, porque está fuera de la norma. Es decir, o el sufrimiento, entra fuera de la cohesión del grupo o está fuera de la aceptación del grupo lo que él está sintiendo. Es decir, que su emoción no es verbalizable, no se expresa dentro de lo común, dentro de lo cotidiano del grupo. Bueno, de lo social, sí. De lo social. Y es allí donde hay la emergencia de conseguir alguien que pueda romper la barrera. Que pueda organizar ese discurso. No, y que pueda romper la barrera, el bloqueo que tú tienes para decir lo que tú tienes que decir. También. Porque si no logras decirlo es porque tú sientes que no es aceptable. Pero también... Que no es aceptable, que tú es culpable. También es muy válido que tú dices, pero también la persona puede ir por el simple hecho de que tiene que organizar sus ideas y saber el por qué para poder seguir adelante, ¿no? Hay muchas personas que al entender el contexto, al entender la situación, pueden seguir adelante. Bueno, la terapia en sí, la del psicoanálisis, no sé, las otras realmente, pero el psicoanálisis te ayuda a sobrevivir a lo que pasó, curándote a ti, no a lo sucedido. No sé si me explico. Aceptando. La aceptación
para vivir con eso lo más feliz posible, ¿no? Bueno, estamos hablando de curas no tan graves, curas... Claro, estamos hablando no realmente de trastornos, estamos hablando de emociones, de depresiones, Claro, cuando la cosa es más profunda, de todas maneras, lo que te lleva al terapeuta es un conflicto. Y el conflicto para mí es desencajar con respecto al grupo, es decir, tu no disponibilidad de sincerarte. Bueno, Allá. realmente cuando uno va al psicólogo, ya cuando es trauma o ya es trastorno, es porque realmente no puedes convivir con el entorno. Con tu secreto. Con tu secreto, con tu entorno, y te estás haciendo daño a ti mismo o a los demás. Mira, porque si no eres funcional, y la mayoría de las veces somos funcionales más no sanos, y por eso la gente no va al psicólogo, no va al psicoanalista, porque son funcionales. Porque funciona y se toma una pastilla y después hace relajación y después hace meditación y después deja el trabajo y repite y vuelve a caer y repite, y en la repetición es donde realmente está el peligro de destruir la vida, destruir la existencia de cada uno. Bueno, estamos hablando de la terapia y no de la expresión, pero sí, pero para que haya terapia se necesita primero, habíamos dicho, el conflicto. El conflicto que reconozcas el conflicto. Todo el mundo tiene conflicto. Que reconozcas el conflicto. Que el conflicto te impida avanzar. O que te esté dañando o esté dañando a los demás. Exacto. Porque puede ser un conflicto que te vuelva realmente agresivo. Claro. ¿Ya? O depresivo o suicida. O suicida, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando ya de conflicto grado. Pero en relación a eso, el conflicto puede provenir de una culpa. ¿Ya? O de un rencor inexpresado. Porque no lo expresas porque tienes que reprimirlo. ¿Por qué tienes que reprimirlo? Porque hay una ley. Por los patrones sociales, normalmente. Hay un super yo. Hay un super yo. Hay un super yo que te dice, eso no está bien hecho. Eso no se puede decir. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Tú lo hiciste, yo soy culpable. No lo hice, lo estoy pensando. Y entonces comienza tu gran conflicto, tu gran culpabilidad. Claro. Entonces, y María Cecilia dice que necesita un psicoanalista. Yo, a mi juicio, sinceramente creo que muchos o la mayoría de los seres humanos necesitamos entendernos y organizar nuestros pensamientos y nuestro inconsciente, que el inconsciente es un nudo de que no hay tiempo, no hay presente, no hay pasado, todo se enreda ahí. El inconsciente no tiene temporalidad. Exacto, el inconsciente como no tiene tiempo. Se repite, ¿no? Circular. Circular, entonces cuando tú sabes eso y cuando tú organizas eso, puedes vivir mucho mejor en la vida con ese conflicto, pero sobrellevándolo, como caminando entendiéndote, caminando sobre eso, que eso es muy bonito. Cuando tú aceptas tu vida, aceptas lo que te pasó, aceptas lo que hay alrededor. Y si quieres modificarlo, tener la fuerza. Y tener la fuerza para modificarlo y caminar sobre eso feliz, porque puedes cambiar el futuro. Tu futuro, que es el tiempo en tu consciente. Tu presente. Tu presente, más que todo. Pero mira, eso no es una cuestión que Freud descubrió, que se hizo. Bueno, eso tiene una caja de resonancia histórica grande, como yo siempre trato de la parte antropológica. Fíjense que antiguamente los cristianos occidentales se confesaban, era un sacramento la confesión. Habla duro. La confesión fue incluso instituida oficialmente por la Iglesia en 1200 y tanto. Dice un concilio con Inocencio III, etcétera, etcétera. El Papa dijo que era necesario para ser cristiano confesarse por lo menos una vez al año. Y, lógicamente, arrepentirse. Arrepentirse significa que no lo vas a volver a hacer. Y cumplir penitencia, es decir, hacer un tributo a la iglesia, a los pobres, a la oración, etcétera, etcétera, pero eran 3 pasos. Y
aparentemente funcionaba. Es decir, creo que está bastante cerquita de lo que es el análisis. Es decir, tú vas a la palabra, Tu parles fort. tú admites tu realidad, o sea, realidad o fantasmática. Tú admites tu trauma, tú admites tu condición, tú admites tu situación y la reconoces. Te arrepientes, hay que repetir. Entonces la confiesas, ¿no? Y puede ser en pensamientos, palabras y obras, puede ser. Yo omisión. Yo mismo. Por mi culpa. Estás recomiendo que te sientes culpable, entonces tú lo confiesas. Y lógicamente cumple una penitencia. Incluso las penitencias podían ser donaciones a la iglesia, es decir, limosna. Es decir, incluso en una determinada época la iglesia tenía contabilizado los pecados, etcétera, etcétera, incluso el homicidio. Entonces, donaciones a la iglesia. Pero bueno, a nivel psicológico me parece bueno, ¿no? Porque cuando tú confiesas, drenas, te arrepientes delante de mucha gente, o sea, ya tienes como una responsabilidad social. Y de paso tienes una penitencia donde el cerebro dice, cumplí esta penitencia, debo actuar mejor. O sea, todo tiene como para recordarte, la próxima vez que lo vayas a hacer, eso no se debe hacer. Es decir, no repitas. Y justamente la cura psicoanalítica es evitar realmente que tú recaigas, que tú vuelvas a la repetición. Claro. Entonces, allí hay una serie de similitudes interesantes. Bueno, en la psicología cognitiva también hay penitencias, ¿no? Haz esto, haz un mapa, escribe. También hay ejercicios. Quema el papelito. Divide el papel en los pros y los contras. También hay algo que el cerebro reconoce. Y va... Pero eso a nivel biológico tiene su... consecuencia, repercusión. La cura psicoanalítica, lógicamente, la verbalización, el tono, el gesto, la agresividad, todo lo que tú vas sintiendo, ¿verdad? Los vas reconociendo. Y a partir de también la repetición terapéutica, porque no es una sola sesión que tú vas, sino que tú vas a varias. Que es la crítica del psicoanálisis. Pero eso va incidiendo en el cerebro. Es decir, que lo que está más en la superficie, en el corte, que es el habla y toda esa cantidad que nosotros podemos hablar sin decir nada. Es decir, pero si ya estás diciendo cosas realmente importantes en tu vida, esa comunicación también se está dando a nivel biológico. Es decir, que va a haber un paso de esa área superficial del cerebro, que es el córtex, a áreas más profundas, que son donde están las emociones que no han pasado realmente al verbo. Hay que explicarlo más. Es decir, al subcórtex, está en el inconsciente, sí, pero ya... Hay que explicarlo como más simple, ¿no? Según Freud o según la neurociencia de Freud, hay un consciente y hay un inconsciente, donde el inconsciente es prácticamente una especie de papelera donde se concentra todo lo vivido, todo lo olido, todo lo mirado, todo. La experiencia corporal y física. Todo lo que sucede en el momento, o sea, todo lo que sucede en tu vida, hasta el más mínimo suceso se concentra en ese inconsciente. Y tu conexión con el exterior. Y tu conexión con el exterior se concentra en ese inconsciente. El inconsciente. El inconsciente es, para el psicoanálisis, el que domina tu ser. Las emociones. Las emociones y tus actos. Aunque tú no los recuerdes, tú estás actuando por el inconsciente y no por el consciente. Que el consciente es lo que pensamos todos los días y lo que sabemos que estamos pensando. Hay muchas cosas en el interior de nosotros mismos que no sabemos que están, pero son latentes, o sea, están ahí, dando señales. Bueno, en la biología se hablaría del córtex y el subcórtex, es decir, pasa de un área del cerebro a otra área del cerebro. Pero es muy importante explicar que el inconsciente
es el dueño de nosotros. Nosotros somos esclavos del inconsciente. Hasta que somos conscientes. Hasta que vamos a terapia, Hasta que expresamos. hasta que expresamos, hasta que vamos a terapia y entendemos lo que nos está Momentico, pasando. terapia. Puede haber también Ujú. expresión de esas emociones a través de manifestaciones que no son realmente científicas. Es decir, que puede haber una arte terapia o puede ser un creador y transmitir a través de La música, de la danza, la de la danza, de pintura, la pintura, la del, expresión. del teatro, de la fotografía, del cine. Es decir, estás diciendo cosas Claro, porque sin que realmente ahí está. está haciendo salir tus emociones. Luego las puedes verbalizar, eso, o la crítica que se encargue de verbalizarlas. Pero en ese momento tú estás llenando, estás Es fluyendo. que así, cuando tú no lo reconoces, cuando tú no lo conoces a tu inconsciente, tú eres un inconsciente andante. Es decir, tú pintas, tú hablas, tú expresas, tú te mueves por tu inconsciente. Claro, y no hay ninguna bloqueo, ninguna restricción, ninguna inhibición a que tú lo puedes hacer. Y ese es el creador, ese es el afortunado creador. Claro, en el arte, pero hay momentos cuando hay traumas realmente graves que están en el inconsciente muy profundo, que no están en tu recuerdo, no están en tu consciente, sino muy oculto, como en un baúl debajo de la arena de una playa, así muy, muy oculto, que de repente por alguna situación que te pasa en el exterior, que hace que brote, que hace que se recuerde, puede explotar cosas muy feas. Y ahí es donde tú dices, hoy me equivoqué, hoy lo volví a hacer, hoy o no golpeé, robé, hice algo muy duro, o también, cónchale, volví a sufrir por amor, volví a O sufrir. voy a buscar un grupo donde ellos me reconozcan, en donde eso no me miren mal, y entonces si eres drogadicto te vas Al grupo de el grupo drogadictos. y si eres criminal te vas al grupo de los criminales, y si eres Pero todo es por etcétera. lo que acumulaste desde el nacimiento en tu inconsciente. Pero bueno, ahí, como te dije, hay unas teorías que hablan de esas constelaciones de repeticiones a nivel familiar. Las constelaciones etcétera, familiares. etcétera, etcétera. Pero también es que Ojo. biológicamente... Ojo, y las constelaciones familiares yo metería a Jung, yo metería el bueno, el inconsciente colectivo. El inconsciente El colectivo. inconsciente. Bueno, porque eso al final también una parte que el psicoanálisis, y que yo creo que todos tenemos conciencia de eso, Habla duro. que es que uno no es totalmente responsable de los acontecimientos de su vida, porque uno está dentro de una historia, está dentro de un grupo, y ese grupo tiene conexiones. Ese grupo tiene fuerza en ti. Y tiene conexiones incluso Bueno, Gabriel García Márquez decía... telepáticas incluso. Sí, pero Gabriel García Márquez decía algo que tú dices mucho, que es muy importante y me parece muy... el destino está hecho por el país y la familia donde nacemos. Ese es nuestro destino, ¿no? Es decir, dice, sí, el fatum, el destino existe, pero es la familia el lugar donde nacemos. Claro, Entonces, no podemos huir de eso, tenemos ¿no? una identidad. Yo Y hay una memoria... lo repetí mucho, pero en este momento que hablamos justamente de terapia, que hablamos de recrear otra realidad a través de nuestra propia historia, entonces ya eso estaría entre paréntesis. Eso es lo que García Márquez dice, pero nosotros tenemos la libertad de hacer consciente. Pero hay ciertos patrones que son duros. Si hay patrones que uno tiene que reconocer, pero reconociéndolos puede crear la distancia suficiente para no ser tan víctima ni tan victimario. Claro. Aquí dice, Dios debo tener full inconsciente. Bueno, realmente todo el mundo tiene full inconsciente. Solamente hay que organizarlo y entenderlo en una terapia. Mira, ¿qué horas tenemos? Todavía falta. Yo quisiera hablar de un consejo o de una clase que yo tuve en psicología hace mucho, mucho tiempo. Y bueno,
gran profesor, él se llama Diego Schor, un profesor excelente de la Escuela de Psicología, que decía, la necesidad de hablar o la necesidad de las personas de sanarse, hablamos de la transferencia, va a depender de su cultura y va a depender de lo que realmente necesiten. Hay gente que se va al chamán, o hay gente que se va al cura, o hay gente que se va al psicoanálisis o al cognitivo conductual, o a las constelaciones familiares. Pero si esa transferencia o esa persona te da el feeling y te logra curar, es válido. No todo el mundo le sirve el psicoanálisis, o no todo el mundo le sirve el cognitivo conductual. Yo, escasas personas he conocido que no les sirve el psicoanálisis. Claro, pero es que el psicoanálisis como... Que abandonan, sí. Claro, he conocido gente que abandona, que comienza y abandona. Pero hay ciertos traumas, o hay ciertas... pero eso se llama resistencia. Resistencia, pero hay ciertas cosas que se pueden solucionar con el cognitivo conductual, ¿no? Que es... con coach. Con fobia, la gente que fuma, o la gente que con insomnios, eso se puede resolver con cognitivo, o sea, cosas... Sí, pero estamos hablando de la cura. Cuando hablamos de la cura, estamos hablando... La cura verbal es psicoanalítica. La cura es el cuidado que tú pongas. ¿Ya? Eso proviene, bueno, etimológicamente. El cuidado que tú pongas. Entonces, si lo vas a enfrentar, si lo vas a sanar, el cuido. Y ese cuido va a ser el trabajo que tú vas a hacer de tu discurso. Es el trabajo de estructuración o de reestructuración. Entonces, en ese sentido, es la cura. Mami es fan del psicoanálisis. No, la cura. Yo no estoy hablando, no. Perfectamente, yo acepto que la cura chamánica sirva para ciertas personas. Para ciertas personas no. Para una persona en cuya comunidad, ¿verdad?, el chamán sea realmente el rector, sea un super yo del grupo, que te permita armonizar todos tus fantasmas, tus visiones, a lo mejor tus alucinaciones con el mundo cultural que está en torno. Es decir, es una cuestión de unidad con lo una social. cuestión cultural, eso es lo que yo te iba a decir, pero tú le vas a pedir a una señora, no sé, que no ha llegado a primer grado, no sé, que se vaya al psicoanálisis, debe de tardarse 10 años, se va a tardar 50, o sea, porque la capacidad lingüística para entender su inconsciente va a ser mucho más dura que una persona que tiene cierto grado de intelectualidad. Realmente esa persona va a resolver los conflictos con el psicoanálisis. No. Por eso mismo te digo. Esa persona se pelea con la vecina porque tiene un conflicto con una persona que tiene un parecido, o porque es prima, o porque es cuñada, o porque simplemente le cae mal, como hemos visto noticias en Colombia, Venezuela. Va y hace un pleito con el vecino. Entonces, aquí mismo en Francia hemos visto en los noticieros que un vecino ha matado a la hija y al señor del vecino, porque le estaba haciendo ruido. Entonces, eso es un nivel que no entra. Exactamente. Pero no es porque no lo necesite, o no porque no le sirva, sino simplemente porque sus acciones van a pasar directamente de lo emocional, de lo inconsciente, de la agresividad, que es lo más peligroso a nivel justamente de las reacciones emocionales inconscientes, va a pasar inmediatamente a la agresividad, o va a pasar directamente a la droga, o va a pasar directamente a buscar una solución en un amante, va a buscar soluciones que yo voy a hacer una analogía. O sea, la persona cuando está en el psicoanálisis, cuando tiene que zambullirse, o sea, tirarse, como dicen los chilenos, de piquero, no sé cómo se dice en Venezuela, cuando
de clavado, te tienes que tirar de clavado en una piscina que es tu inconsciente y tienes que saber nadar. ¿Me entiendes? Tienes que saber Pero nadar. eso depende mucho ya no del paciente, sino también del terapeuta. Ajá. Porque cuando tú ves a los niños que los llevan al psicólogo, no les van a poner a hacer un discurso. No, el psicoanálisis para los niños a través de la observación, simplemente. Es la observación y los psicólogos normalmente los ponen a dibujar, lo ponen a diferenciar, a escoger figuras, es decir, está en el mundo de lo sensorial, de lo visual, de lo auditivo, es decir, está en el mundo de expresarse sin necesariamente crear un discurso de la palabra. Aquí en María Cecilia dice que está en desacuerdo, que el destino lo hace uno. No siempre cuando tú no estás, o sea, hay gente más fuerte que otra, obviamente, pero hay gente que la familia le empuja a ciertas situaciones que no quiere, inconscientemente, y se pierde en el camino y no sabe por qué. Y no necesita terapia. Y si sale adelante, tiene mucho poder, pero debe tener, bueno, a mi juicio, a lo mejor me estoy equivocando, pero debe tener alguna referencia de esa persona que también de su familia o de su entorno, no tiene que ser familia necesariamente, salió adelante, o sea, tiene que tener ciertos ejemplos donde diga, yo quiero ser como ellos. O tiene ciertos apoyos para poder, porque hay familias muy castradoras, pero hay familias y sociedades, que hay mucho desastre, pero un tío, un abuelo, alguien hace una figura positiva en ese sujeto. Bueno, yo quería plantear que no siempre la persona exitosa es una persona feliz. El hecho de que tenga su apoyo, de que tenga la emulación, que tenga ejemplo, que tenga narcisismo, que le permita salir adelante, que afectivamente esté completa, que esté satisfecha. No sé, sexualmente también. La mayoría de la gente que busca el éxito, y estoy hablando en general, la mayoría, no todos, pero la mayoría, que busca el éxito con desesperación está tratando de mostrar algo a las otras personas y no a sí mismo. Y cuando llegan el éxito tan anhelado, se dan cuenta que no era lo que realmente estaban buscando. Estaban buscando pueden haberse equivocado. Es decir, podemos ver Winnie Houston o podemos ver Winnie House y podemos hablar de Michael Jackson. Una cantidad de gente cuando llegan al éxito tienen una sobredosis de éxito, no una sobredosis y realmente son suicidas. Pero no todo el mundo tiene el éxito, no ve el éxito igual. No es el mismo éxito. Pero el hecho es que si estás satisfecha, si es suficientemente fuerte, si no tienes bloqueos, si no tienes inhibiciones, si puedes solucionar tu vida, no tienes por qué ir a revelar ninguno de tus traumas a nadie. Es decir, lo sobrellevas, perfecto, no lo repites, no hay repetición, perfecto. O lo repites y vives con eso, o sea, también, o sea, no... Bueno, hay gente que sí repite... patrón amoroso, por ejemplo. Toda la vida la misma cosa y no importa, pues. Y no importa, y siguen adelante. Yo soy así, ya, listo, ¿no? Siguen adelante. Otra cosa es, por eso que yo decía que la necesidad de la cura proviene es de un conflicto, que yo hablo de una autoridad, que puede ser el grupo social, puede ser religioso, puede ser familiar, es decir, la autoridad, el super yo es el que controla el yo, o intenta controlar. No, ya va. El super yo es el estado de moralidad o de perfección de ser educación, de formación. Pero el yo se desarrolla a través del ello y el super yo. Es una combinación. Pero cuando te hablo del super yo te estoy planteando la autoridad, ¿verdad? Que no siempre. Y por el otro lado. Yo por lo menos no tengo mucho super yo. Y por el otro lado, el conflicto es con el ello.
Claro. Que es y que es también la libido. Ujú. Es decir, yo quiero hacer esto, yo hago esto, me gusta hacer esto, lo hago. Y si no tiene Y no hay norma, represión, y no si hay- no hay represión, bueno, puedes caer en toda la cantidad de vicios que quieras, pero ok, tú lo asumes. Ujú. Y si tienes toda la libertad del mundo, perfecto, la asumes. Pero si en algún momento sientes que no estás haciendo bien, O que te está doliendo. que duele, Ujú. que te hace sufrir, que te enferma, etcétera, etcétera. Entonces, O que estás dañando a la gente que más quieres. entonces allí comienza un conflicto. Y es en ese conflicto Donde uno busca ayuda. el mandato, digamos así, el mandato y tu deseo es el que va a chocar. Y si no lo resuelves, es decir, el yo va a necesitar un refuerzo. El yo se alimenta de los dos, del ello y el super El yo. yo va a necesitar esa comunicación con otro que lo sostenga para que vaya saliendo del conflicto, que vaya tomando sus propias decisiones y que vaya solucionando. No significa que su trauma desaparezca. En mi analogía de la piscina, que le tire un salvavidas. Le tiran salvavidas, bueno, y la mayor parte de la gente puede continuar incluso de vez en cuando yendo a consultas y demás, pero en realidad lo ideal es que solucione y ya con la introspección de sí mismo, cuando vaya a tomar una decisión, que haga una introspección de sí mismo, reconozca su fortaleza, reconozca realmente lo que quiere y lo que debe hacer. Una cosa es el deber ser también. Entonces, el deber ser tiene mucho que ver con el super yo, o con la autoridad, No o con el mandato. Sí. El mandato. Entonces, si no hay conflicto, tú continúas. Y si no, lo resuelves incluso con introspección. A mí, a mi juicio, ¿no? Todas las personas les doy un consejo aquí importante. No necesariamente tienes que estar en un sufrimiento profundo, no necesariamente tienes que hacerle daño a los demás ni a ti mismo, que ese ya es el caso extremo. Pero conocerse, lo que se llama introspección, o ir a terapia por algo que cogea en tu vida, está bien y eso no te hace ser menos para nada. Reconocer el inconsciente, conocer tus debilidades, reconocer tus traumas y tus dolores y entenderlos hace que tú puedas ir por la vida, uno, no dañando a los demás, dos, no dañándote a ti mismo. Exacto, estar más contento contigo mismo. Y realmente yo se lo recomiendo a mucha gente que vaya a la terapia sin tener que sufrir realmente de un trastorno o de una dolencia. No llegar a a lo eso. grave, no llegar realmente al sufrimiento extremo, no. Porque cuando tú reconoces todo tu inconsciente, incluso levantar el brazo derecho en un momento es el inconsciente. Pero todo el inconsciente no lo vas a conocer. Claro, pero te ayuda a vivir de una forma plena. Va a estar más clara. Más clara. Y no diría con una felicidad, porque eso yo creo que es una utopía, pero sí con una paz que realmente satisface. De todas maneras, mira, esto es una cuestión que habíamos hablado de que los cristianos tenían confesión y que era para tranquilizarse, para estar en paz. Pero no es solamente en el cristianismo, es decir, en todas las culturas, porque en todas las sociedades hay una autoridad, hay un orden, hay una creencia, hay el contrato social, etcétera, etcétera. Entonces, en todas las sociedades tiende a haber individuos que no se conforman. Cuando dice conformarme no es del conformismo, sino que no están formados, que no están adheridos bien al grupo, a la sociedad, y que esos pueden estar propensos
a desviaciones y pueden estar propensos a ser víctimas, o pueden estar propensos a ser victimarios, o pueden estar simplemente propensos a un sufrimiento de no aceptarse a sí mismo. Todo eso en todas las sociedades, no solamente en las. Y es tan cierto que incluso en los pueblos más primitivos, por ejemplo, en los aztecas, que lo vimos cuando estábamos estudiando el laberinto del fauno. El laberinto del fauno. Los aztecas se agujereaban, se pinchaban un dedo y sacaban una gota de sangre para dárselo a la tierra todos los días para satisfacer la madre tierra. Es decir, eso ritualmente es como rezar un Padre Nuestro todos los días. Es decir, y estaban haciendo sacrificios humanos, etcétera, etcétera, por el otro lado. Sano no estaban. Sí, pero, por ejemplo, eso con respecto a los aztecas. Pero en otras sociedades son otros. Por ejemplo, en los Andes, los chichas para tener la prosperidad, para que no se derribaran los cerros, para que la familia creciera, para tener la protección. Pero ahí tú estás hablando... La protección también sacrificaban pero ahí tú a un niño. Estás hablando de la cura de la habla a los rituales. ¿Y qué es lo que sucede en las curas chamánicas? Pueden haber rituales. Uh-huh. Y estamos hablando que cualquier persona que crea que se desvía de la autoridad, que se desvía del super yo, que se desvía, entra en conflicto, y tener permanentemente satisfecho el mandatario, el super yo, a mi juicio, el chamán te manda a tu inconsciente y tú miras tu inconsciente con esa ayahuasca, tú lo estás mirando. Con la ayahuasca o con los hongos. Con los hongos, tú lo que estás mirando es tu inconsciente. Cuando tú te drogas, lo que estás mirando es tu inconsciente. Te estás yendo hacia la piscina, a lo hondo, y te ahogaste. O sea, totalmente te fuiste sin... Porque, ok, la droga, la ayahuasca... Bueno, pero es un alivio. Pero es un alivio encontrarte con él. Es un alivio encontrarse con ese inconsciente, sí. Reconocerlo. Ok. Botarlo, drenarlo. Okay. Es una forma de drenar. Pero, ojo, eso no significa... que sea bueno, no. No, eso no significa que modifiques tu conducta. Es decir, la próxima vez que vuelvas a tener el mismo conflicto, las mismas alucinaciones, etcétera, etcétera, vas a ir al chamán. Claro, no cambia la conducta, no hay una evolución, para nada. Allí se mantiene y, lógicamente, puede haber entonces una aceptación, y allí también hay una cura, una aceptación. Es decir, ok, me sucedió es que el principio del psicoanálisis también es la aceptación. Es la aceptación de tu vida tal cual es y qué son las cosas que puedes cambiar. Y la otra cosa y ser feliz con el pasado que tuviste y seguir avanzando. Y la otra cosa es la satisfacción de sí mismo. Es decir, mi vida vale tanto como la otra. Es decir, no hay una vida que valga más que otra. Es decir, cada uno tiene su vida. En conclusión, creo que la cura del habla, esta es mi conclusión particular, es necesaria para todos. No tienes que tener un trastorno ni una dolencia emocional. Pienso que si es el cura o es el psicoanalista o el chamán o el cognitivo conductual, no te metes en una secta. Mientras no te metes en una secta que te esté haciendo daño, o que te anule la personalidad, ese sería lo óptimo para evolucionar como persona. Bueno, o para tu paz, para poder asumir tus funciones, de pronto para poder asumirte, tener la fuerza de asumirte también, e incluso de asumir tu éxito, todo eso sin provocar catástrofes, sin
catástrofes sociales. Y sin enfermarse. Una de las cosas que no dijimos en otra Es oportunidad. el cuerpo habla. Que el Si cuerpo tú no habla. hablas, el cuerpo habla. Exacto, hay miles de enfermedades que se dan por no tener y por no sanar el inconsciente, así que eso lo O dejamos por no para manifestar las emociones. después, por no manifestar la emoción. Lo dejamos hasta aquí, Bien. así que nos vemos la próxima semana a la misma hora, espero que les haya gustado, compartan, den like y bueno, este podcast se hace para ustedes con mucho, mucho cariño. Nos despedimos, entonces, hasta la próxima semana. Un beso y gracias a nuestro Sugieran oyente. el tema. Y denle like, comenten Sí, y compartan. exactamente. Así que un beso a todos y bueno, saludos a María Cecilia, nuestra seguidora número 1.